Hola, ¿qué tal? Bueno, este es un video para estudiantes de didáctica general y aproximación a la práctica docente del Instituto de Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Con este video mi intención es hacer una exposición breve sobre la planificación, sus funciones y sus componentes, y para esto voy a compartir pantalla. Bien. En primer lugar, quería plantear ahí estamos, un concepto, ¿no? Algunos conceptos, algunas ideas en relación con la planificación. Una de las primeras cuestiones que me parece importante es plantear sus vinculaciones con el currículum y con la práctica de enseñanza, ¿no? En una especie de posición intermedia, ¿no? La planificación siempre se sitúa en un marco curricular del que toma los contenidos, el enfoque de la enseñanza, y se acerca a la práctica de la enseñanza en tanto la planificación es diseñada por un docente o equipo docente en vistas a la enseñanza. Acá retomamos también una diferenciación que plantea Philip Jackson en relación con las fases de la enseñanza. Este autor habla de fases, ¿no? Entre esas fases está la fase preactiva, la interactiva y la posactiva. Entonces, ubicamos la planificación en esa fase preactiva de la enseñanza, es decir, en todas estas decisiones que tomamos previamente al momento de encuentro con nuestros estudiantes, que sería la fase interactiva. Y en la fase posactiva lo que hacemos es reflexionar, revisar sobre eso que sucedió, y en este sentido tomamos esos análisis para revisar nuestra planificación. Entonces, la planificación tiene vinculaciones con el currículum y es un instrumento y una función que lleva a cabo el docente en vistas a acercarse a la enseñanza. La planificación, como plantea acá, resuelve algunos problemas, ¿no? En tanto supone representar, anticipar decisiones ligadas a qué voy a enseñar, cómo, para qué, para quiénes, ¿no? En este sentido se plantea, bueno, como un intento, eh, o más bien la podemos pensar en el marco de la enseñanza como una actividad intencional. Como es una actividad intencional, la planificamos, la pensamos, la diseñamos. Cumple diferentes funciones, ¿no? Por un lado, nuestra planificación ayuda justamente, bueno, a representar, anticipar, y en este sentido permite orientar qué vamos a hacer, cómo, en qué momento, ¿no? El lugar del tiempo ocupa un lugar importante en la planificación. ¿Qué enseño primero? ¿Qué enseño después? Y en este sentido regula y orienta nuestra tarea, y también la de los estudiantes, si tienen acceso a la planificación. Esta es una práctica que va cambiando en función de los niveles, como que está más extendida la idea de que la planificación la tienen los estudiantes de nivel superior y no tanto los de los otros niveles. Podemos repensar, ¿no? ¿Por qué esto es así? ¿Cómo se piensa el sujeto? Bueno, entonces, la planificación cumple una función ligada a regular y orientar nuestra práctica de enseñanza. También nos permite justificar y legitimar esas decisiones, porque en la medida que uno las va pensando, va analizando, digamos, cuál es la coherencia entre esto que quiero enseñar con el cómo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero enseñar cuestiones ligadas al debate y al respeto de las distintas posiciones, bueno, es probable que mi planificación incluya estrategias que supongan poner a discusión distintos temas o problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, en la medida que vamos pensando y escribiendo también, le vamos dando justificación, vamos justificando esas decisiones. Y la planificación también cumple una función de comunicación, ¿no? En el sentido de hacer visible nuestra propuesta de enseñanza, ese hacer visible nuestras decisiones
supone una comunidad, un otro, supone a los estudiantes, a las familias, supone a los equipos directivos, a los equipos de coordinación. Y esto se vincula con una de los sentidos de la planificación, que es, bueno, la planificación es lo que está escrito. Y sí, muchas veces la planificación se materializa en planes de clase, bueno, en distintos tipos de documentos, en cronogramas, ¿no? Que dan cuenta de estas decisiones anticipadas que tomamos. Entonces, la planificación es tanto una actividad intelectual, ¿no? Que supone el pensamiento proyectual, el diseño, la anticipación, como también los productos materiales, llamémosle, de esa actividad intelectual, ¿no? Bueno, algunas cuestiones más. Bueno, el conocimiento pedagógico personal es algo que uno va construyendo a lo largo de su experiencia como docente, y vamos, digamos, ganando experiencia en ir ajustando la planificación, ¿no? En este sentido siempre la pensamos como una hipótesis de trabajo, no como algo que tengo que seguir al pie de la letra, ¿no? Acá dice, hay tipos de racionalidades, hay algunas racionalidades que suponen que voy a hacer lo que está escrito tal cual, sería una racionalidad técnica, y la racionalidad práctica, en cambio, tiene, digamos, mayor apertura a problematizar y a pensar en función de lo que pasa en la práctica, las necesidades, los intereses de los estudiantes. Entonces tomo la planificación como una hipótesis de trabajo posible, y que supone que en la enseñanza pasan muchas cosas, impredecibles, en simultáneo, en paralelo. Bien, la planificación también tiene distintos grados de generalidad, bueno, algunas que son, digamos, más generales, otras más específicas, y esto, o que tienen mayor o menor grado de detalle, y también tienen diferentes alcances y escalas temporales. ¿Por qué? Porque puedo planificar el año entero, puedo planificar un cuatrimestre, en el caso del nivel superior, puedo planificar un bimestre o un trimestre, en el caso de otros niveles de enseñanza, puedo planificar proyectos, puedo planificar algún proyecto intercátedra, ¿no? Entonces, esto supone diferentes alcances temporales. ¿Sobre qué planificamos, ¿no? Cuando pensamos en planificar la enseñanza, ¿en qué pensamos? Bueno, acá dice tareas y procesos mentales centrados en decisiones, ¿no? Que se traducen en componentes o títulos que aparecen en los programas. Muchas veces los componentes cambian un poco, pero digamos no mucho entre las diferentes instituciones, porque bueno, tiene más que ver con planillas, con formatos de cada institución, pero generalmente, más allá de que cambie el nombre, siempre pensamos en relación con las finalidades de la enseñanza, que pensamos en términos de propósitos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. Acá pueden encontrar alguna de estas referencias en alguna fundamentación de un programa, por ejemplo, de nivel secundario o nivel superior. También pueden encontrar enunciados en términos de propósitos de enseñanza, de objetivos de aprendizaje, ¿no? Como los van a ver referenciados en los diseños curriculares. También puede aparecer con el nombre de expectativa de logro. O bien los propósitos también se enuncian como objetivos de enseñanza. Ahora vamos a avanzar sobre esto. ¿Sobre qué más pensamos cuando programamos? Bueno, en los contenidos. ¿Cuáles se seleccionan? ¿Cómo se secuencian? ¿Qué tipo de contenidos hay? Pensamos también en el cómo vamos a enseñar, y esto se traduce en estrategias, en métodos, en actividades de aprendizaje, en materiales y recursos de enseñanza, y también pensamos en formas de evaluación. Cuáles son sus funciones, cuáles son los instrumentos. Vamos a avanzar ahora sobre cada uno de estos componentes. Las finalidades de la enseñanza las dividimos en dos tipos. Por un lado,
aquellos que refieren a la intencionalidad del docente, que serían los propósitos de enseñanza, o como decía antes, objetivos de enseñanza, ¿no? Y están centrados en todo aquello que él o la docente va a poner a disposición, ¿no? Muchas veces va acompañado de verbos, ¿no? Como los que figuran acá: ofrecer, propiciar, facilitar, favorecer, todo lo que se va a poner a disposición para ayudar a que el estudiante y el grupo aprenda. Y acá tomé algunos ejemplos del diseño curricular de la nueva escuela secundaria, ¿no? Y dice: brindar múltiples oportunidades en el aula y fuera de ella para que los estudiantes sean partícipes activos de una comunidad de hablantes de la lengua adicional. Como ven acá, la idea está en esto, en brindar, en generar oportunidades, espacios, tiempos para promover el desarrollo de habilidades y aptitudes, propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico, la fonología y la ortografía y demás. Como ven, hay, digamos, un verbo y hay contenidos en relación con el enunciado más bien técnico, ¿no?, del propósito. Por finalidades de enseñanza también vamos a pensar en objetivos de aprendizaje, ¿no? Y acá el foco va a estar puesto en el aprendizaje del estudiante en tanto logro posible, ¿no? Es decir, muchas veces aparece con esta expresión: al finalizar segundo año, los estudiantes serán capaces de identificar la posición enunciativa, los ejes de espacio y tiempo, bueno, y distintas cuestiones. Entonces, muchas veces los objetivos de aprendizaje nos marcan esto, qué es lo que puede lograr al finalizar un periodo determinado, ¿no? Puede ser un año, pero puede ser un cuatrimestre, puede ser un bimestre, un trimestre, una clase también, ¿no? Se puede plantear objetivos de aprendizaje por clase, por ahí digamos más focalizados, pero podemos plantearlos, y siempre van a ir ligados a verbos, ¿no? Como conocer, comprender, identificar, reconocer. Bien. Muchas veces los objetivos de aprendizaje son una guía para definir criterios de evaluación. Vamos a ver luego ese tema. Contenidos, ¿no? La planificación tiene contenidos, ¿no? Esos contenidos han sido seleccionados previamente ya por el diseño curricular y mucho antes, bueno, por los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, en donde ahí se marca qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda fuera, ¿no? Ahí hay un primer nivel de definición curricular que se redefine en el nivel de la planificación del docente, ¿no? Sobre ese diseño hay una nueva selección en función de la institución, en función de los estudiantes, ¿no? Por eso vamos a decir que siempre una planificación está situada en un contexto institucional, en un grupo de estudiantes, en la tradición del propio enseñante. Esos contenidos se organizan, ¿no? Digamos, no aparecen todos dispersos, tienen algunos criterios. Por ejemplo, yo tomé el que plantea el diseño curricular de lenguas extranjeras de 2001, que plantea diferentes áreas, ¿no? Por un lado, los quehaceres involucrados en las prácticas sociales de comprensión y producción; por otro, las áreas de experiencia de los alumnos; en tercer lugar, el uso en la lengua extranjera; y un cuarto ligado a la reflexión sobre el aprendizaje de lengua extranjera. Esta es una posible que está en el diseño, y cuando el docente hace la planificación puede tomar esta o elaborar una propia, o reelaborar una ya existente. Los contenidos se secuencian, uno puede ver temas de manera lineal, ves un tema y no retomas el anterior, o puede verla de manera concéntrica, vemos siempre lo mismo y agregamos un poquito de información. O también podemos ver de manera espiralada, aumenta la información y la complejidad. Por ejemplo, trabajamos presente simple y en la unidad siguiente trabajamos presente continuo o al revés, y luego vamos retomando, ¿no? Volvemos a un tiempo, volvemos al otro, los comparamos, ¿no? Ahí sería un ejemplo de una secuenciación espiralada, que se supone que es la que toma un aprendizaje de lengua extranjera, o ves un tiempo y otro tiempo en relación con diferentes temáticas, la vida cotidiana, la vida escolar, y tipos de contenidos, ¿no? Esta idea, esta noción, digamos,
lo que nos permite es ver como diferentes facetas del contenido, ¿no? El contenido puede referir a conceptos, ¿no? Por ejemplo, diferenciar conceptualmente cuándo hay que usar el presente continuo y cuándo el presente simple, ¿no? Hay un concepto, ¿no? Uno tiene que ver con lo que estoy haciendo en este momento, otro tiene que ver con rutinas, ahí hay un concepto detrás del tiempo. Un tipo de contenido procedimental o el saber cómo tiene que ver con emplear, ¿no? Ese concepto, con ponerlo en juego, con usarlo, con emplearlo, ¿no? Y bueno, gran parte del aprendizaje de la lengua extranjera tiene que ver con poner en acción, con hablar, con escribir, con leer. Por ejemplo, emplear un tiempo verbal, el presente simple en acciones rutinarias. Y hay contenidos actitudinales que tienen más que ver con, bueno, con lo valorativo, cuestiones que muchas veces han quedado por fuera de la planificación, centradas solo en el currículum oculto. Bueno, y acá es tomar conciencia y decir, bueno, esto también se enseña, esto también es contenido. La paciencia, por ejemplo, la tolerancia, el respeto por los diferentes turnos de habla, el respeto por los diferentes turnos de vista, cuestiones que pueden tener que ver con el aprendizaje de la lengua extranjera en sí y con el aprendizaje de distintas cuestiones que hace a la vida escolar. Que uno mencione o incluya objetivos o contenidos actitudinales, digamos, no significa que el concepto de currículum oculto deje de tener vigencia, ¿no? Porque hay muchas cosas que se siguen enseñando de manera implícita. Modalidades de enseñanza. Bueno, acá diferenciamos por un lado lo que hace el docente de lo que propone el docente que hagan los estudiantes, ¿no? Entonces, en términos de estrategias de enseñanza, vamos a pensar más bien en la exposición, en la contextualización de la escucha, en la indagación de saberes previos, en la demostración, en el uso de algún tiempo verbal, por ejemplo, en pedir que aclaren y que repitan o que reformulen, es decir, todo lo que tiene que ver con la intervención docente. Bueno, la intervención docente también está en el diseño de actividades de aprendizaje, pero digamos, acá cambia el foco. ¿Por qué? Porque la actividad de aprendizaje lo que propone es que el estudiante haga algo más que escuchar, que elabore una ficha, que use una canción, que elabore un diálogo, que analice algún recorte periodístico, que elabore un texto escrito, bien. Y recursos. Finalmente nos referimos a las decisiones que toda planificación tiene sobre evaluación, ¿no? Hay referencias a las funciones de la evaluación, si se toma inicial o diagnóstica para ver qué es lo que saben en un primer momento, si tiene más que ver con un uso formativo, con una finalidad sumativa al finalizar el proceso. También hay decisiones en relación con el tipo de instrumento de evaluación. Hay pruebas escritas, orales, individuales, hay trabajos prácticos, se evalúa el desempeño, evaluamos a través de una observación de cómo habla, planteamos una rúbrica. Y también tomamos decisiones en relación con los criterios de evaluación. Bien, algunas consignas para analizar programas. Bueno, podemos reconocer cuáles son los componentes que aparecen en esa programación. Como les decíamos, pueden aparecer con distintos nombres, pero en general tienen que ver con qué se enseña, cómo se enseña, para qué y cómo se evalúa, ¿no? Digamos, estas cuestiones que se traducen en denominaciones que pueden tomar diferentes expresiones, pero siempre remiten básicamente a las mismas decisiones. Podemos pensar cuál es el alcance temporal, como decíamos, el año, un bimestre, un trimestre, un cuatrimestre, un proyecto, una unidad didáctica, y de cuánto tiempo, ¿no? Es esa unidad didáctica, o cuánto tiempo estoy pensando en que me va a llevar enseñar ese tema, ¿no? Como siempre volvemos a esta idea de hipótesis de trabajo, que puede
variar, pero nos ayuda a organizarnos. ¿Dónde aparecen expresadas las intenciones educativas, ¿no? Acá podemos ver, muchas veces aparecen en la fundamentación de un programa y también aparecen con títulos, intenciones, propósitos, objetivos, expectativas de logro, metas de aprendizaje. Hay diferentes nombres. Lo que importa es, bueno, identificarlas y ver si refieren más bien a lo que va a hacer el docente en términos de propósitos de enseñanza, propósitos, que no es lo mismo que estrategias, o si refieren a lo que se espera que logre el estudiante. También podemos ver dónde se presenta el contenido, si hay un apartado específico, o si aparece desglosado en áreas, como las que plantea el diseño curricular de la lengua extranjera, o si se plantea en términos de las 4 habilidades, la lectura, la escritura, la escucha y la oralidad. Bueno, cómo se presenta, cómo se comunica. Y también podemos hacer muchas más preguntas, ¿no? Pero podemos preguntar qué relación presenta con el diseño curricular. Esto nos implica ver cuál es el año de ese programa, y con esos datos ir al diseño curricular y buscar ese año, los contenidos, las finalidades, los propósitos. Bueno, finalmente vamos a hacer un pequeño trabajo de demostración, de análisis, de una planificación. En este caso corresponde a una planificación anual de escuela secundaria. El diseño curricular de la ANES lo plantea como lengua adicional, bueno, lengua adicional inglés, que supone que cada institución puede elegir en función de su tradición, de los recursos disponibles y demás. Bueno, acá una primera cuestión que podemos ver es como armar un índice, ¿no? Fundamentación y propósitos, ¿no? Acá ya vemos cómo, bueno, aparecen las dos cuestiones, ¿no? En términos de finalidades de enseñanza. Hay un segundo componente que es objetivos de aprendizaje. Acá vemos cómo se plantea en términos de, bueno, logros posibles, los contenidos que están organizados por trimestres y por nombres, denominaciones de unidades, y dentro de esas unidades se especifican los contenidos conceptuales, como decía. Vamos a ver si hay referencia a otro tipo de contenidos, por ahora son conceptuales. Acá se incluyen contenidos transversales de la ESI, de la educación sexual integral, que por ahí los podemos pensar también así como están enunciados. Bueno, este sería más bien un propósito, promover la participación de todos los actores, ¿no? Y ofrecer a los alumnos un marco de comprensión. Acá figuran como objetivos de la ESI, pero son propósitos de enseñanza. Decíamos que por ahí los podíamos pensar como contenidos actitudinales. Bueno, por ahora parece que este programa plantea todos contenidos conceptuales. Esto no implica que se vaya a enseñar tal cual, ¿no? Porque si hablamos acá de la pronunciación de verbos que terminan en ing, se supone que hay algo del orden de lo procedimental, como de la práctica, del saber cómo. Bueno, seguimos con los componentes, estrategias de enseñanza, acá diferencia estrategias del docente, vamos a ver si hay algunas actividades de aprendizaje, especifica recursos y cuestiones en relación con la evaluación. Bueno, acá digamos el trabajo que podemos hacer es, bueno, ir leyendo y ver qué es lo que plantea, ¿no? Por ejemplo, acá dice la enseñanza de una lengua adicional ofrece a los alumnos la posibilidad de ampliar la visión que poseen del mundo, favorece la socialización e inclusión social, ¿no? Está enunciado en términos de propósito, pero expresa más bien un posicionamiento en relación con el lugar de la lengua adicional en la formación de estudiantes, ¿no? Hasta acá hay, digamos, un posicionamiento más disciplinar en relación con la lengua, en términos de propósitos, ¿no? Dicen promueve, propende, ofrece. Bien, entonces acá el foco estaría puesto en propósitos de enseñanza y del espacio curricular.
Los objetivos de aprendizaje son todos logros posibles de los estudiantes. Los estudiantes pueden identificar elementos socioculturales relevantes del inglés en los materiales trabajados. Sí, es un logro posible, es un objetivo. ¿Pueden comparar personas, objetos y lugares? Sí, también es un objetivo, aunque parecería más bien una actividad, ¿no? Porque digamos, está más ligado a como una consigna de actividad. Pero como vemos, en términos generales parecen bien enunciados en tanto objetivos. Bueno, los contenidos habíamos conversado un poco, y las estrategias, bueno, formular y comprobar o refutar hipótesis, explicitar sería conocimientos previos, asociación de elementos en común y similitud de elementos entre lengua, escolarización y la adicional. Bueno, acá, pero digamos, no queda tan claro si es una estrategia, algo que va a hacer el docente o algo que va a proponer el docente. El análisis del texto lo puede hacer el docente a través de una demostración, como yo ahora estoy demostrando el análisis de un programa, o lo puede hacer el estudiante o el grupo como actividad. Bueno, esto es algo que pueden ir recorriendo, al igual que sobre la evaluación. Hay referencia a la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Y bueno, parece que refiere a instrumentos, ejercicios orales escritos individuales. Acá habla de una autoevaluación. Bueno, otra pregunta que podemos hacer también es sobre la coherencia interna, ¿no?, de esta planificación. Y comparto una más, que es de otro tipo, ¿no? Otro alcance temporal tiene esta planificación, perdón. Bueno, se me fue el... bueno, en este caso, como acá dice, proyecto, duración, objetivos de enseñanza, recursos, tareas finales y escritura, ¿no? Acá dice proyecto y como ven, acá hay un proyecto con la duración de ese proyecto, acá hay otro proyecto también con una estimación temporal y así. Y dentro de cada proyecto, ¿no?, acá el alcance es distinto, dentro de cada proyecto hay objetivos procedimentales y objetivos actitudinales, ¿no? Como ustedes ven acá, y los contenidos conceptuales por ahí estarían más ligados a esto que aparece acá, ¿no? Y a estos. Y acá también. Aunque uno podría pensar que esto de hablar de uno y de su familia supone poner en juego vocabulario, saberes, conceptos, y esto está más ligado a contenidos de tipo procedimental. Bueno, recursos, tareas finales, ¿no? Esto por ahí el póster lo podemos pensar, si se espera que lo haga el estudiante, como dice, tarea final o tarea especial, podría ser una actividad con sentido evaluativo, y estas también. Bueno, la idea de este video fue, como comenté al principio, brindar algunas nociones teóricas con algunos ejemplos sobre programación y componentes de la planificación, y finalizar con una demostración de un análisis de un programa. Espero que esto les haya clarificado y aporte a la comprensión del tema. Gracias.